Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches en función de cada uno cuando lo vea. Tengo de nuevo el placer de poderme sentar en una mesa de debate para hablar temas, vamos a decir, políticamente incorrectos, o gente que a alguien de las artes esferas no le interesa que se hable, pero que son muy interesantes no solamente para la sociedad, sino para la protección de familias y de niños. Y para eso tenemos un plantel excepcional. Gracias a todos los asistentes por venir de donde han venido. Y quiero presentar de derecha a izquierda a doña Isabel Barrera Pérez, abogada de la asociación APFS Málaga, doña Mónica Pérez Blázquez, abogada también de la asociación APFS, don José María San Pedro Lorenzo, abogado, Antonio Balbuena Navarro, psicólogo, el presente Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVIZ, doña Rosa María Lunar Martín, exmagistrada, jueza, abogada en Cataluña, exmagistrada, jueza en Cataluña, don José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo, que nos explicará un poco la dinámica a continuación de todo lo que conlleva el maltrato en menores. Vamos a empezar con un tema creo que crucial, sobre todo porque muchos de los que nos van a ver lo viven el día a día, sobre todo letrados, que supongo que llevan la parte de representación, y sobre todo una ex magistrada que supongo que ha lidiado muchos temas de estos. Y el primer punto de partido va a ser pensiones de alimentos y pensiones compensatorias. Empieza a contarnos desde su experiencia doña Ana Isabel Barrera, que va a explicar un poco los conceptos básicos y la problemática más común en este tipo de situación, ¿no? Sí, hola, buenas. Agradezco a todo el mundo la posibilidad de poder intervenir en esta mesa o hacer este tipo de colaboraciones. Me dedico al derecho de familia y dentro de lo que se considera los problemas, voy a hablar de los problemas más comunes que se dan en pensiones de alimentos y en pensión compensatoria. La primera de las cosas es que ahora pues se están facilitando o se está solicitando mucha custodia compartida. Muchas veces esa intención de solicitar la custodia compartida, hay progenitores que lo hacen con la intención de creer que no tienen que pagar una pensión de alimentos, y sin embargo es cada vez más la jurisprudencia que dice que cuando existe un desequilibrio grande entre las capacidades económicas de ambos progenitores, no se va a poner una pensión de alimentos igual que una custodia compartida monoparental, pero sí se va a poner una especie de pensión de alimentos más reducida para evitar ese desequilibrio. Esto cada vez se está dando más y ya se está haciendo más eco entre los progenitores a la hora de solicitar custodia compartida. Que el hecho de tener custodia compartida, salvo que existan ingresos similares para ambos progenitores, en el caso de que un progenitor tenga un desequilibrio bastante elevado o diferente a los ingresos del otro progenitor, entonces sí se va a poner una pensión más moderada, pero sí va a conllevar una pensión. Luego, por otro lado, también se van a tener una serie de factores en cuenta, como es solicitar el derecho de uso limitado de la vivienda, que eso también va a conllevar cuando se solicita la custodia compartida. Eso también supone una aceleración a la hora de liquidar bienes o patrimonio en común. Con respecto a la pensión de alimentos, surge muchas veces el tema de la duda de si mi hijo alcanza la mayoría de edad, dejo de pagar alimentos de forma voluntaria, simplemente porque haya cumplido la mayoría de edad de 18 años. Entonces hay que dejar claro que esta obligación no se extingue solamente por la capacidad, o sea, por el cumplimiento de esa edad, de la mayoría de edad, sino que habrá que instar otro procedimiento para solicitar esa extinción de la pensión de alimentos, pero siempre será desfavorable o no tendrá un buen pronóstico de la extinción de la pensión de alimentos si el hijo, aunque haya adquirido la mayoría de edad, es dependiente económicamente de uno de ellos o sigue estudiando y no tiene capacidad y es dependiente de uno de los progenitores.
se me están dando circunstancias de que hay jueces que cuando estoy solicitando el divorcio consideran que de oficio no se tienen que pronunciar sobre las pensiones de alimentos de los hijos mayores y solamente se pronuncian por respecto a los hijos menores. Me parece que esto deja pues un poco una laguna legal, porque luego lo que hace es incrementar y ir contra la economía procesal. Y luego, por último, con respecto a lo que es la pensión compensatoria, sí que tengo que decir que cada vez hay dos formas de solicitar la pensión compensatoria, que es el desequilibrio de uno de los cónyuges cuando un desequilibrio económico que sea significativo. Por ejemplo, un señor que cobra 4.000 y la señora cobra 1.200. Entonces ahí hay un desequilibrio que hay que acreditar y que siempre hemos creído que esos requisitos deben de ser, son muy exactos a la hora de aplicarse. La señora no tiene que, según se nos exigía, no tenía que tener ningún tipo de titulación académica, no tenía que tener acceso al mercado laboral por su edad, no se tenía que haberse dedicado completamente al cuidado de los niños. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo es cada vez más flexible en este aspecto y se está considerando que se puede solicitar pensión compensatoria cuando se acredita que uno de los progenitores ha tenido, por ejemplo, ha estado llevando el cuidado de los menores, ha tenido que renunciar a una jornada laboral completa y ha tenido que hacerlo por una jornada laboral parcial a fin de soportar, no digamos soportar, que no es, sino a fin de dedicarse al cuidado de los niños. Con lo cual, ya por el Tribunal Supremo no está de todo perfectamente definida la calculadora de la pensión compensatoria, cosa que nos lo agradecería mucho a la hora de poder marcarlo, pero sí hay un baremo en donde se establece con parámetros de la edad de convivencia durante el matrimonio, el tipo de ingresos que se ha tomado, que tiene un progenitor y otro. Otro de los parámetros para tener un cálculo objetivo es el salario mínimo interprofesional, que es lo que ha dejado de percibir la señora por ese tiempo que ha estado trabajando solamente a tiempo parcial. Y sí hay unas calculadoras más o menos que se están utilizando, pero en concreto yo considero que se debería de trabajar más como lo que tenemos nosotros en baremos de accidentes, informe de valoración de daños en accidentes de tráfico. En ese aspecto sí considero que nos vendría muy bien a la hora de solicitar o fijar una pensión de alimentos, porque, como he dicho, la pensión compensatoria, porque como lo he comentado, la pensión compensatoria es cada vez más. Sabíamos que no podía ser con carácter vitalicio para algunas cosas. Normalmente el criterio nunca sea carácter vitalicio, siempre tenga una cierta temporalidad, sea más o menos de 3 a 5 años, para evitar ese desequilibrio, para que la señora o el señor se pueda incorporar mejor al mercado laboral. Y sí que es verdad que ahora se está planteando más temas de solicitar la pensión compensatoria como una indemnización global, como un único pago. Entonces, ahora pues se está más solicitando ese tipo de indemnización. Por todo ello, pues nada, claro, cuando se solicita como un único copago, es verdad que nos encontramos con una contradicción, porque si lo haces con efectos retroactivos por el periodo de convivencia, pero sin embargo, ¿qué pasa cuando se dice que una pensión compensatoria se acuerda y se extingue porque una de las partes ha mejorado o convive con una nueva persona? Entonces, yo me planteo personalmente qué es mejor, solicitar un único pago por los años de convivencia o solicitar un pago fraccionado que para mi cliente se puede ver con el peligro de que se extinga porque ha empezado una nueva relación. Entonces, claro, eso es una cuestión que hay que pensarlo a la hora y hablarlo muy bien a la hora de interponer dicha reclamación. Muchas gracias y espero no haberme extendido mucho. A continuación va a exponer también su
pensamiento o su experiencia profesional, doña Mónica Pérez, que nos va a contar pues un poco lo que es del día a día, ¿no? Lo que opino. Bueno, yo con relación, voy a retomar el tema de la pensión compensatoria porque al final es del último que ha hablado mi compañera y que tengo ahora más reciente. Yo creo que sí que es cierto y sí que podemos ver que esa pensión compensatoria se debe de dar realmente cuando hay un desequilibrio, pero creo que tampoco debemos confundir un desequilibrio con una equidad. Quiero decir, yo me he encontrado con casos en los que a mí me han pedido una pensión compensatoria cuando la mujer a lo mejor cobraba 1.100 euros y el marido 2.500, argumentándome precisamente el tema de intentar equilibrar la situación en la que la mujer podía estar más desfavorecida. Pero claro, yo planteo, ¿realmente quieres compensar o quieres equilibrar los ingresos? O sea, yo si estoy con una persona que gane mucho menos que yo, tengo que pensar que en el momento en el cual me divorcie voy a tener que pagar una compensatoria, porque realmente también tienes que plantearte, ¿realmente has dejado de trabajar porque lo hemos decidido ambos? ¿O porque para ti también ha sido mucho más cómodo decir, dejo de trabajar, cuido a mis hijos y me quedo tan a gusto? Y no que me mantengan, porque al final yo también estoy aportando a la casa de otra forma muy diferente que la económica, pero creo que hay que tener muchas cosas en consideración. Creo que además yo tengo un caso bastante peculiar, porque bueno, fue una pareja en la cual hubo mucho dinero y pasaron muchas cosas, y la jueza presupuso que mi cliente, por ejemplo, podía tener dinero escondido y cobrando una pensión de 1.300 euros de jubilación le puso una compensatoria de 900 euros. Eso realmente también hay quien queda desfavorecido, el marido o la mujer. Entonces, bueno, la pensión compensatoria yo creo que es algo que hay que coger con pinzas y valorar muchas cosas. Con relación a los alimentos, mi compañera es que la verdad que lo ha explicado muy bien, y yo con los alimentos al final están marcados por el índice, entonces tampoco tengo mucho más que añadir en ese aspecto. Yo donde tengo es más problemática, ya también de forma ética y demás, es en la compensatoria. Me gustaría hacer una pequeña pregunta aquí a relación de los dos y de la actuación que va a tener ahora don José María. Sensación que tenemos padres. ¿Puede ser que se esté metiendo por la puerta de atrás pensiones compensatorias a través de las pensiones de alimentos? Es decir, unas pensiones de alimentos desorbitadas ocultando una pensión compensatoria a la exmujer. Yo pienso que no. Al final son cosas diferentes. Yo entiendo que son cosas diferentes. Al final los alimentos van en relación al desequilibrio que puede producir al hijo el no vivir con ambos y cómo viviría si hubiesen estado los dos juntos. Creo que son formas. Sí que es verdad que puede darse. Yo tengo otro de mis clientes, a su expareja, que no estaban casados, le pasaba de alimentos 900 euros. ¿Por un hijo? Por un hijo. Entonces, como compensatoria, bueno, o no. O sea, a eso me refería. A lo mejor un poco desorbitado, no sé. Desorbitado sí, claro, pero sí es desorbitado, pero si tenemos en cuenta también lo que él puede ganar, que yo tampoco lo veo realmente bien, porque al final un niño, yo en mi caso por ejemplo, esa niña tenía un año. Un niño de un año, 900 euros al mes, me cuesta pensar que se lo gasta. No sé qué puede opinar don José María. Sí, en cuanto a la pensión de alimentos, la apreciación que has hecho, sí que se trata muchas veces la pensión de alimentos. Muchas veces desde el punto de vista de forzar una negociación se meten pensiones de alimentos desorbitadas que no se corresponden con los gastos, y sobre todo que el progenitor custodio considera que tiene que asumir el otro progenitor todos los gastos de los hijos, por lo cual te mete la pensión a piñón. Pero es cierto que los tribunales sí que modulan eso más o menos para que las pensiones no sean desorbitadas, y eso sí que esté más o menos tabulado, y no me ocurre en mi día a día que haya unas pensiones desorbitadas. O sea, yo creo que los tribunales sí que están valorando la pensión de alimentos de una forma más o menos justa, entre comillas. Evidentemente puede haber desajustes o injusticias, pero no es el común. En cuanto a la pensión compensatoria, sí que tengo muchos más reparos y muchos más problemas, porque curiosamente nosotros tenemos un caso en el que hay una pensión compensatoria establecida, que se estableció porque la mujer en su momento estaba de una baja por un
daño en la zona pélvica, o sea, una cuestión pelín complicada de demostrar, siente dolor, dice que no puede trabajar, pues claro, no lo justifica, hace vida normal, no puede trabajar porque siente dolor, el dolor es algo que los médicos todavía no son capaces de dictaminar y es como una pescadilla que se muerde la cola. No tiene una capacidad médica reconocida ni por Seguridad Social ni por la comunidad, pero a la vez no trabaja porque tiene una discapacidad, con lo cual nuestro cliente está asumiendo una pensión vitalicia de una pasta y es la pescadilla. No le pueden dar la discapacidad, no le pueden dar las ayudas porque cobra una pensión compensatoria injusta, supuestamente porque no puede trabajar, con lo cual la pensión compensatoria, yo comparto con las compañeras, creo que ahí sí que habría que tabularla mejor para empezar, y sobre todo que fueran más tenidas en cuenta por los tribunales. Ahí sí que me he encontrado con más casos de injusticia en la pensión de alimentos hoy. Pues ahora nos va a aportar la perspectiva emocional y psicológica, las implicaciones de la familia, don Antonio Balbuena, la perspectiva de las pensiones de alimentos y todo lo referido al tema de pensión de alimentos y pensiones compensatorias. Vale. Sí, antes de nada, a mí lo que me gustaría aclarar es que, bueno, han dicho que soy psicólogo, pero yo soy psicólogo de la Administración de Justicia. Yo trabajo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es decir, que yo trabajo para la Administración de Justicia. Y bueno, voy a aportar un poco la perspectiva de un psicólogo, pues eso, que trabaja en la Administración de Justicia. Y bueno, pues nosotros en los procesos de familia vemos a todo el grupo familiar. Es verdad que los temas económicos no son temas en los que los equipos psicosociales entremos o que debamos entrar, ¿no? Pero sí que ves las demandas y sí que ves, bueno, pues a veces decir peticiones de pensiones de alimentos que son absolutamente disparatadas, ¿no? Y pero ¿cómo puede pedir una pensión de alimentos de 3.000 euros a un señor o a una señora que no lo gana, ¿no? Cuando tú a veces entras en esto y le preguntas y dices, bueno, es que eso no es una cuestión de mi abogado. Bueno, es una cuestión de tu abogado o tu abogada, pero eres tú el que lo estás planteando, ¿no? Y eso genera en el otro un impacto muy importante, es decir, porque eso se vive, pues eso como una agresión, es decir, es que lo que me está pidiendo es que yo no pueda vivir, ¿no? Y hay veces que es verdad, es decir, que se tratan de peticiones absolutamente desproporcionadas que luego el juez no va a conceder, porque rara vez los jueces conceden esas pensiones de alimentos. Pero eso es un elemento que ya genera todavía más daño en la otra parte. Es decir, los procesos de familia, como todos sabemos, son procesos muy complicados, donde hay muchas emociones por medio y en donde, bueno, muchas veces te sientes atacado por el otro. Y si de repente se te hace una petición económica, bueno, te sientes atacado o a lo mejor te está atacando, ¿no? Tú también atacas, lo que pasa es que muchas veces tenemos la tendencia a ver que el otro nos ataca, pero no vemos que nosotros también podemos atacar. Pero claro, el tema de la pensión de alimentos muchas veces se convierte en un arma de presión. Que en mi experiencia, yo no he visto que los jueces pongan nunca ese tipo de pensiones de alimentos tan desaforadas. Yo he visto pensiones de alimentos puestas a futbolistas de categoría de élite y no eran 4.000 euros de pensión de alimentos, que luego se bajó a 2.000, ¿no? En personas que para eso ellos no es absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, estas peticiones tan elevadas que se hacen, los jueces, en mi experiencia, luego no las conceden. Pero crean daño, ya queda un resquemor, es decir, en la otra parte. Y yo creo que a veces, muchas veces el problema es que no se les asesora bien, ¿no?, a las partes en esto. Y yo quisiera hablar de un tema que no es un tema nuestro, que es el impago de las pensiones de alimentos, ¿no? Y eso es también otra cuestión importante. Es verdad que a veces no hay medidas judiciales. Todavía no se ha establecido un régimen de visitas ni se ha establecido una pensión de alimentos. Entonces, no es que sea muy habitual, afortunadamente cada vez menos, pero sí que nos encontramos con que padres, y digo padres porque si me hubiera encontrado en el caso de madres también lo diría, que no están pagando nada por la manutención de su hijo, aunque no haya una medida judicial. Y normalmente la explicación que te dan es que no me deja ver al niño. Entonces, ella no me deja ver, yo no pago. Bien, estáis haciendo mal los dos. Me están haciendo mal los dos. Porque los niños comen todos los días. Y evidentemente hay que mantener esas necesidades de los niños. Y es una obligación tuya como padre. Yo mi recomendación sería, sobre todo, es que si luego vas y pides una custodia compartida y no estás pasando en ninguna cantidad para mantener a tu hijo, ten por seguro que esa no es una buena carta de presentación en el juzgado. Y ten por seguro que eso no te va a beneficiar. Yo recomendaría, entonces te dejan verlos, vale, eso no está bien, es decir, pero tú tienes una obligación para con tus hijos, cúmplela. Independientemente de que la madre no cumpla con la suya, cúmplela, porque es que al final es que son tus hijos y los tienes que mantener y eso te va a beneficiar.
te va a beneficiar de cara a las posibles peticiones que tú hagas de custodia compartida en el futuro. No me queda más remedio, y permítame que haga una pequeña apreciación sobre ese tema, porque a mí personalmente, no, supongo que es el caso extrapolable de muchos de los abuelos que están aquí hoy, ¿por qué por la administración de justicia en general, por médicos psicológicos o incluso por abogados contrarios, se ve, vamos a decir, más light, que es un lenguaje coloquial, el hecho de que una madre deje sin ver al niño, al padre, durante meses, porque en Madrid hay algunos partidos judiciales donde se puede tardar para hacer un equipo psicosocial aproximadamente hasta 2 años, y claro, un niño no se congela en el tiempo, es decir, no es una tele que la apagas y se queda ahí congelado en el tiempo. Pueden pasar un niño 8 meses, 1 año, 3, que fue el caso mío, y pueden pasar hasta 2, 3, 5 años para que ese niño, digo de manera muy extrema, pero normalmente suelen ser meses. ¿Por qué se ve tan o más grave el hecho de que un padre mal hecho deje de pagar una pensión de alimentos a la que está obligada, aunque sea moralmente, porque al fin y al cabo el niño come, efectivamente, y se ve más light y con menos castigo el que una madre incumpla, que ya no está en medida judicial porque está despenalizada de 2015, ¿por qué se ve peor y no como un maltrato psicológico menor el hecho de que no pasa nada porque no veo al padre? ¿Por qué esa diferenciación de lo económico sí y lo moral o el maltrato psicológico de quedarle sin padre durante meses? ¿Por qué hay tanta condescendencia por el sistema? No, a ver, yo no veo más light el que un padre no vea a sus hijos. O sea, a mí me parece grave. Me parece grave que a unos hijos no se les permita ver a su padre o a su madre. Porque cada vez estamos teniendo más casos en donde son los padres los que están impidiendo a los hijos ver a las madres, lamentablemente. Estamos incurriendo los hombres en los mismos errores que hemos venido denunciando que se estaban sufriendo, pues estamos incurriendo. Pero para mí es grave que un hijo no vea a su padre, sobre todo si no hay ninguna causa justificada. Es grave, es decir, yo tengo que decir que afortunadamente cada vez veo más casos en donde eso lo están arreglando los abogados, que son capaces de llegar a muchos acuerdos antes de llegar al juzgado y antes de que se dicte una sentencia, y son capaces de reconducir lo que los propios progenitores no son capaces a veces. No, para mí es grave. Para mí es muy grave que un niño no pueda ver a su padre si no hay un motivo justificado. Sobre todo porque, como tú dices, hay partidos judiciales en donde te pueden tardar 1 año o 2 años en hacer un informe pericial. Con lo cual, eso se queda ahí. Y luego es muy difícil, una vez que se rompe la relación de un hijo con un progenitor, es muy difícil recomponerla. No es nada fácil. No, es decir, yo a la hora de hacer un informe pericial tengo en cuenta, es decir, lógicamente, si un padre no está pagando, tiene la obligación moral. Pero es que una madre también tiene la obligación moral de dejar que ese niño tenga relación con su padre. O al revés. En ese sentido, los dos lo están haciendo mal. Mira, si una madre no permite que su padre vea a sus hijos, eso es un elemento que a mí me está confirmando, en alguna medida, que tenemos la necesidad de fortalecer la relación de ese hijo con el padre. Y ahí tenemos una medida, que es la custodia compartida. Yo creo que a raíz de este tema, y no sé si la magistrada lo compartirá, yo creo que es un problema un poco de legislación. O sea, es decir, si observamos, y en relación de la entrevista que has tenido antes, la violencia de género es muy rápida, actúa. En el tema de los niños debería actuar igual de rápido, es decir, o bien vista las medidas cautelarísimas, que fueran efectivas y que te dieran vista en 15 o 30 días, que sería lo normal, o bien vía denuncia penal por secuestro de menores. Pero es que tú no puedes presentar una denuncia de secuestro de menores si no tienes metida una ejecución. Entonces, claro, eso es legislación, o sea, eso es política. Y al final yo creo que es fundamental lo que ha dicho Antonio, que la pérdida de vínculo va a afectar directamente en las relaciones futuras y en la posibilidad de una custodia compartida. Porque estamos asumiendo, y la pregunta además ha venido, ¿por qué no se ve igual? Es que estamos asumiendo que la madre tiene que quedarse con los hijos, y yo no estoy de acuerdo. O sea, entonces, a eso es a donde yo iba. Claro, es que tú tienes que tener medidas que garanticen esas relaciones paternofiliales por ambos progenitores, me da igual quién sea. Yo tengo ahora punta y punta. Tengo un padre que se ha llevado a una menor de 4 años a Italia porque hubo una jueza iluminada que le dio el uso de la patria potestad durante 2 años, porque lo ha utilizado para coger un avión y tirarse a Italia. Entonces ahora para traerlo me va a costar Dios y ayuda. Y luego tengo la parte contraria de una persona que le van a dar en breve custodia compartida a mi cliente,
pero la mujer me ha metido una denuncia de abuso sexual al menor, una denuncia de violencia de género, tengo todo sobreseído, o sea, pero al final es un periplo que llevo luchando 2 años. En estos días le saldrá la custodia compartida por la instancia superior, pero entre medio me he comido 1 año sin el niño que adora a su padre, una cámara Gesell, 2 visitas a violencia, o sea, entonces yo creo que es un problema de política y de legislación, desde mi punto de vista. Yo lo comparto. ¡Bravo! Por palabra a doña Rosa María Lunar, que nos aporte su experiencia profesional o su visión sobre este tipo de problemática. Bueno, a ver, en principio daros las gracias a todos los que me habéis invitado para que venga aquí, a la asociación APFS y a todos los que habéis venido. Pequeño inciso que quería hacer. Y en relación a mi experiencia, quería hacer también otro pequeño inciso, porque, a ver, parece como si la ley de violencia de género hubiera vivido con nosotros toda la vida, y no es así. La ley de violencia de género vino en el 2004. Entonces, claro, ahora se habla de la ley de violencia de género como si hubiera sido una compañera de viaje, y no lo es. Entonces, yo recuerdo cuando no existía la ley de violencia de género, que en esa época sí que estaba trabajando de juez, pues en esa época los juzgados de guardia yo no he hecho ningún levantamiento de cadáver porque un señor haya matado a su mujer. Eso era antes de la ley de la violencia de género, vuelvo a repetir. Entonces yo los levantamientos de cadáveres, que en mi época era la peor porque íbamos a todos los levantamientos de cadáveres cuando había un caso de violencia o muerte violenta, es que yo no me lo he encontrado. Entonces, bueno, pues llega la ley de violencia de género, aquello llegó como si fuera un cohete que cae en el juzgado, porque de la noche a la mañana pues te encontrabas muchísima policía. En esa época ya se estaban empezando a desplegar los Mossos d'Esquadra en Cataluña, y llego yo una mañana al juzgado y me encuentro en el juzgado como 10 o 12 Mossos d'Esquadra, y yo no sabía ya si terminar de subir la escalera o volverme ahí, porque digo, aquí ha pasado algo y yo no me he enterado. Y era como consecuencia del inicio de la ley de violencia de género. Entonces, claro, ahí tuvo que ir adaptándose a la situación, porque claro, en un principio todo el mundo, o generalmente, se solían dar muchas órdenes de alejamiento. Yo me acuerdo de un caso que a mí me llegó en esa época, cuando estaba en el juzgado, y me llegó una señora y yo le pregunté, pero bueno, usted la denuncia de violencia de género, ¿por qué la hace? Y ella, con toda la tranquilidad del mundo, dijo que porque su ex la estaba intimidando psicológicamente. Y claro, yo decía, pero a ver, no lo entiendo, explíquemelo, ¿cómo puede intimidarla psicológicamente? Porque yo sé que lo está pensando. En esa época se hablaba de violencia psicológica. Entonces, claro, era algo que, si te acordaban una orden de alejamiento implica una limitación de los derechos. Claro, una orden de alejamiento porque la señora denuncie que hay un ejercicio de violencia psicológica es un poco alarmante. Eso se supera, pero aún así seguía yendo las órdenes de alejamiento con mucha fluidez. Me acuerdo también de una vez que me encontraba en el juzgado dando vueltas por allí y viene una señora y me dice, ven, que quiero hablar contigo. Y digo, ¿conmigo? Dice, sí. Dice, oye, explícame eso que me ha dicho una amiga, que te puedes divorciar rápidamente si denuncias. Y yo, claro, alarmada, digo, ¿de qué divorcio me habla? Sí, me ha dicho que vas al juzgado, denuncia y rápidamente te divorcias. Claro, la señora se estaba refiriendo a que una vez que tú pones la denuncia, si hay hijos menores, pues lógicamente se acuerdan la rama de la orden civil, es decir, las medidas civiles, y la orden penal, alejamiento. Entonces, claro, yo intuí, digo, pues me parece que me está preguntando pues las medidas civiles rápidamente, que son baratas según ella, y porque rápidamente ya estás divorciada. Entonces, claro, eran
hechos que a mí me alarmaba mucho, porque claro, a mí me hacía preguntarme a mí misma muchas situaciones de las que se estaban viviendo. Después de eso, cuando ya pasé al ejercicio de la abogacía, que ya había visto la ley de ambos lados del mostrador, pues resulta que, claro, ya empezamos a ver situaciones de que denuncio medidas civiles con pensión de alimentos, régimen provisional de uso de la vivienda y al mismo tiempo pues las visitas del niño y luego la orden de alejamiento. ¿Qué ha pasado el año pasado? Pues que se vuelve a reformar la ley, pero ahora me dicen que si hay una denuncia por parte penal y que si el señor está en curso en un procedimiento penal, pues que entonces conlleva a la suspensión inmediata de las visitas. Claro, la suspensión inmediata de las visitas es una cosa que a mí particularmente me ha causado pánico, porque claro, la suspensión inmediata de las visitas implican una serie de sentimientos que no se pueden controlar, como es, por ejemplo, la sensación de rabia, de impotencia, de ¿qué hago ahora? ¿Por qué no puedo ver a mi hijo? Claro, la gente, una persona que no se dedica al mundo del derecho, pues esto no lo entiende. Como han dicho antes mis compañeros, pues claro, todo, o sea, cometemos muchas veces el error de que la gente tiende a comparar, es decir, porque es que un amigo mío se divorció y a él le dijeron tal, es que no se puede comparar, cada caso es diferente y en eso, pues claro, también muchas veces incurrimos en errores, cada caso es diferente, pero es que también, según la sentencia del Tribunal del Supremo del 2024, también del año pasado, viene a decir que hay que ir caso por caso, pero que también hay que ver el interés del menor. Es decir, yo no estoy nada de acuerdo con la suspensión inmediata de las visitas, como se estaba diciendo en la reforma de la ley. No. Es decir, hay que ir caso por caso, como dice el Tribunal Supremo, y luego hay que ver el interés del menor, porque a lo mejor el matrimonio no se lleva bien, pero los hijos, pues puede ser que sí se lleven bien con los padres, con cada uno de ellos. Y claro, y otra cosa que yo a día de hoy le digo a cada persona que entra por la puerta de mi despacho, vamos a intentar vivir una nueva forma de vida con la idea de que los niños no hagan un tour por diferentes clínicas de psicólogos, porque claro, es que luego los niños van metiendo eso en la mochila. Entonces, aún refiriéndome, por ejemplo, a un párrafo del libro escrito por Juan Carlos López Medina, que dice que la custodia compartida reduciría la violencia de género, en ese punto yo incluso llego a atreverme a decir que estoy de acuerdo, porque ahí, como he dicho antes, a lo largo de mi exposición, se ve que, bueno, pues reducimos tensión al hecho de la separación. Entonces, yo entiendo que si se reduce tensión al hecho de la separación, pues sería mucho mejor que no encontrarnos en la situación actual, que cada 2 por 3, también estoy de acuerdo con ellos, que hacen referencia a que se trata la violencia de género en algunos puntos como un tema político. Y claro, es que si ahora una persona que digamos que tiene que pasar por el agujero de la separación o el divorcio o una guardia y custodia, y resulta que en un momento dado pierde los nervios de toda la presión que lleva arrastrando durante mucho tiempo, y resulta que de repente la mujer también pierde los nervios y lo denuncia, y que de forma inmediata pues se le ponga una orden de alejamiento que conlleve la suspensión inmediata del régimen de visita, yo eso no lo veo como el punto y aparte, sino que lo veo como vamos a continuar con la guerra. Entonces, claro, yo entiendo que la reforma de la ley con la prudencia que me corresponde y la humildad, porque nunca se sabe todo de todo, pero yo no creo que haya sido acertada en ninguno de los puntos, vamos, en ninguno. Porque, bueno, luego entramos en que ya
que si ya no veo a mi hijo, pues ya no pago la pensión de alimentos, porque si no lo veo no pago, que son cosas diferentes, pero ya entramos ahí. Pues ahora yo quiero la custodia compartida, pero no pago. Claro, ya es que empezamos en una espiral que difícilmente en un momento dado se puede ver la luz de salida. Porque claro, una vez que ya, como yo siempre digo, una vez que ya empiezo en la espiral y que le pierdo el miedo a denunciar, ya no hay fin. Entonces, bueno, un poco eso, espero no haberme... Ya damos paso al psicólogo clínico y forense, don José Manuel Aguilar, además a medio personal, y quiero decir que fue de las primeras personas, si no la primera persona que me introdujo en el mundo de lo que me iba a encontrar, así que José Manuel, para mí personalmente es un placer que estés aquí entre nosotros. Todo tuyo. Habéis hablado de un montón de cosas y habéis hablado de victimización secundaria, habéis hablado de impago de pensiones, de uso de estudio de la ley y tal, y la verdad es que no creo que tenga la más mínima importancia todo eso. En enero hemos trabajado 2 semanas en el juzgado. La primera semana fue de churneo. Yo soy profesor de psicología forense y profesor de psicometría, de matemáticas y psicología, y psicólogo judicial y sanitario. Yo he tenido 4 grandes asuntos este mes que me han ocupado. En el primero, digamos que puede ser Sevilla. 2 niños, 8 o 6 años. La madre no le deja ver al padre o le interfiere mucho. La madre denuncia por violencia, se archiva, pues ya nos quedamos en el juzgado de violencia para siempre. Empezamos, ya para siempre. Pasa por el Instituto de Medicina Legal, pasa por la psicóloga de la Unidad de Violencia de Género, UBIG. El médico forense dice: la señora tiene un trastorno histriónico de la personalidad. Así lo dice el médico. Os he de reconocer que el médico se estaba para jubilar y para lo que le quedaba en el convento se volvió muy valiente. Las compañeras de la UBI dijeron: no, esto es una mujer maltratada. Y después el abogado le dijo: perdone, estamos en los juzgados, ¿sabe usted quién archivó el asunto de maltrato? Porque no había nada. Este juez, ante el cual estaba usted deponiendo. El padre es cuidador profesional del cuidado, el funcionario, cuidador. Imaginaos si tenemos que evaluarlo, ¿no? Si es profesional. Bueno, pues hubo que evaluarlo. Lo más interesante de todo es que denunciamos que la señora había llevado 50 veces en el último año a la menor de 6 años a distintas unidades infantiles para que valoraran un presunto abuso sexual. Por supuesto, mis compañeras de la UBI, psicólogas y trabajadoras sociales, dijeron que era la mejor opción de custodia. ¿Y la fiscal qué dijo? La custodia para la madre. Pues digamos que luego nos vamos a Madrid, ¿vale? 2 días después. Insisto, tan lejana la fecha como enero. ¿Estamos todavía 31 o ya es 1? No. Es 1. Muy lejana, una fecha muy lejana. Niño de 9 años, divorcio, tenemos custodia compartida. La madre no puede cuidar al niño por sus horarios. No puede, y lo declara, no puede. ¿Vale? Y entonces el informe del equipo de psicosocial, psicóloga, trabajadora social, dice que es la mejor opción de custodia, que siga así. Bueno, pues como no puede, pues se le quita la tarde entre semanal, pero que siga la custodia compartida. Vale, yo cuando lo leo dice: tienes que contestar este informe. Digo, pues muy bien, digo, sí, pero es que han escamoteado el hecho de que la señora tiene 2 procedimientos penales por agredir al padre en los intercambios delante del niño. Perdón, voy a decir escamotear, ¿vale? Suena correcto, ¿verdad? Imagínense ustedes un médico o un psicólogo haciendo la anamnesis, el historial, pero oculta la mitad de los acontecimientos. ¿Creen ustedes que van a dar un buen diagnóstico? Lo va a... Cuando además tienes toda la posibilidad, porque no tienes más que darle una tecla y te sale historial clínico, historial jurídico, tienes todos los accesos. Bien,
Pues el juez lo que ha tenido que pedir es, por cuarta vez fuimos y no se presentó la trabajadora social. Y el juez ya dijo, mira, hay que hacer otro nuevo informe. Es la cuarta vez. Y aunque ya le he requerido, es que no ha venido. Y ahora nos vamos a Barcelona. Bueno, vamos a Terrassa, ¿vale? Y entonces tenemos una niña de 10 años. Tenemos una niña de 10 años con 2 sentencias archivadas de abusos sexuales, donde los jueces dicen, aquí hay un uso espurio de la administración de justicia, en uno. Y en otro dice, se ha instrumentalizado la administración de justicia por parte de la progenitora. Lo ponen en las sentencias, ¿eh? El que no se lo crea, no tiene más que ir a mi despacho. Y pongo de un archivo exclusivo cerrado, solo sé dónde está guardado todo. Grabaciones, nombres y tal. ¿Por qué? Porque yo tengo alumnos, empiezan a tener 30 y tantos años. Y algún día habrá una causa general. Lo prometo. No lo haré yo. Yo estoy ya para jubilarme. O para retirarme. En este asunto, Terrassa, insisto, yo hace 2 años dejé por escrito para que otros, a sabiendas, tomaran decisiones, y si no las tomaban, y pasaba, pues a saber lo que les pasaba, a sabiendas, lo que iba a pasar. La jueza se enfadó muchísimo con la señora, y ¿sabe lo que pidió? Pidió un nuevo informe. Un nuevo informe a una asociación que hay en Barcelona sobre abusos sexuales. Un nuevo informe. A sabiendas. Sabemos lo que es, ¿verdad? Cuando lo digo. ¿Vale? Pues eso es lo que hay. ¿Cuánto va a tardar? Pues echarle un cálculo. 9 meses mínimo o 2 años. Estamos en Barcelona. ¿Vale? Bien. Y por último, nos vamos a ir al sur, a Huelva. Se separa una pareja, ¿no? Y la madre no le deja ver al niño. Comentado. Bueno, luego, hasta que llega las medidas provisionales, bueno, pues vamos a hablar de definitivas luego, y luego vuelve otra vez a no dejarle ver al niño, y la excusa es, antes el compañero ha dicho, si no hay excusa, la excusa es que no ha pagado un tratamiento oftalmológico, 15 euros, el padre pagando la pensión y todas esas historias, ¿vale? Bueno, pues el informe del equipo psicosocial es custodia para la madre, es la mejor opción de custodia, porque además es la que tiene el vínculo, claro. Si lleva al padre 2 años sin ver al hijo, el padre y toda la unidad familiar, toda la rama familiar. Es curioso, porque además, claro, uno que sabe leer, dice, y además el padre es muy rígido. Y aportan los cuida, que son los cuestionarios de cuidadores, ¿no? Las puntuaciones. El padre puntúa 7 de 9, y la madre puntúa 4, pero ella es la ideal. ¿Vale? Y además hablan de ella y dicen, no, es una madre con un estilo educativo permisivo. Vamos a ver, por término general, pues en la facultad hablamos de 4 estilos, el asertivo, el punitivo, sobreprotector, el permisivo. El permisivo inhibido es uno de los peores que hay, junto con el sobreprotector o el punitivo. El padre es muy asertivo, pero cuestiona para la madre. Es curioso porque además las puntuaciones del padre en capacidad de generar vínculos o de cuidado efectivo, que se llama, por ejemplo, eran altísimas, eran muy altas o altas, eran de 7 para arriba. Insisto, es de 1 a 9 la escala. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de estas cosas de, no sé, ¿de qué se está hablando? De victimización secundaria, incumplimiento de visitas, de denuncias espurias, de informes sesgados. ¿Qué he dicho yo? Yo soy profesor de matemáticas y yo puedo decir, en la facultad, me refiero a psicometría, yo puedo decir que si los informes siempre tienen el mismo color, es matemáticamente imposible. Eso se llama sesgo. ¿Vale? Es matemáticamente imposible, no puede ser. Tú lanzas una moneda al aire, alguna vez sale cara. Puede que salgan muchas cruces, pero alguna vez sale cara. Y si las lanzas suficientes veces, al final, el 50% de las ocasiones es cara y cruz. Es matemáticamente imposible. Por lo que llegamos, ¿qué problema tenemos aquí? Para mí es un problema fundamentalmente lingüístico. ¿Lingüístico? Pues sí, mira.
La lengua la genera el uso. El uso. Y hay cosas que ya son imposibles de hacer. Y es que la palabra, en español, el sustantivo va primero y después va el adjetivo. ¿Verdad? Es lo normal, un caballo es blanco. Un coche es bonito. ¿No? La palabra juez ha hecho imposible que el sustantivo vaya después. Ya no se puede decir un juez valiente. A todos nos suena raro. Se dice valiente juez. Eso sí está bien. Eso es lo uso. Y el uso hace la práctica y el significado. Por eso yo digo que para mí es un problema lingüístico. Pues muchas gracias. Para cerrar este primer bloque, vamos al segundo.